No sé si tú tienes un círculo de amigos, a lo mejor que son amigos íntimos, ¿no? A lo mejor tienes en la iglesia, en tu trabajo, no sé, y tienes personas de confianza, personas que están contigo, personas que les compartes, a personas que hablas que no a cualquiera le contarías algo que le cuentas a esa persona, ¿verdad? Y esas son personas de confianza. Yo creo que se puede llamar como amigos, ¿no? Y me llama la atención, alguien se rió por ahí, que Jesús tenía ese círculo íntimo, ¿ok? Jesús tenía por ahí sus discípulos, conocemos los 12 discípulos, pero también tenía otros discípulos, dice que los mandó de dos en dos a predicar, esos son los 70, ¿ok? Pero de ahí tenía esos 12, pero de ahí tenía otras personas que eran de un círculo más íntimo. ¿Alguien sabe a quién me estoy refiriendo? Bueno, la Biblia habla de tres personajes. Uno es Pedro, uno es Juan y otro es Jacobo, es Santiago. Y estas tres personas eran los guerreros, eran los de batalla, pero no porque ellos lo hubieran elegido, sino porque Jesús los eligió y los jaló. Me llama la atención que en ciertas historias, por ejemplo, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, no me juzguen, ahí está la Biblia, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y pues se jaló, le dijo: hey Juan, hey, Jacobo, Pedro, vente, pues vamos a sanar a tu suegra, ni modo que no estés ahí, ¿verdad? Pero estos tres le acompañaron, era algo que especial, que no a todos les dio ese privilegio de ciertas experiencias. Fíjate, al menos en lo que es la iglesia, no todos tienen a veces ese privilegio de a veces que Dios nos habla en alguna reunión y solamente pocos tienen esas experiencias. Esos que están ahí, los que están siempre, los que están, los de batalla, amén. Y en otra ocasión, Jesús les dice: hey, a los mismos tres, vengan, vamos a orar. Y no se recuerdan a lo mejor la historia del huerto del Getsemaní. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, Jesús les, les dice a estos tres: hey, vamos a orar, acompáñenme, porque Jesús se sentía abatido, se sentía angustiado, se sentía presionado, estaba a punto de ser crucificado. Y Jesús llama a estos tres. Y donde yo me quiero enfocar es en esta historia, es donde Jesús les dice a estas tres personas: acompáñenme, vamos a orar al monte. Y vamos a leer en Marcos 9, en el versículo 2. ¿Están listos? Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro. Ok, voy a hacer una pausa. Ahí se quedan. 6 días después de qué. ¿Alguien que ha estado aquí? 6 días después, ok, que prediqué hace rato unos versículos antes, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? ¿Verdad? Entonces, un poquito más abajo, si tú ves en tu Biblia, dice que 6 días después de ese episodio, cuando Jesús les está revelando quién es, dice que 6 días después, dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés. Esto se pone bueno, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Y entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo a ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo:
¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo todas las cosas, y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad, perdón, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Perdón, aquí mi iPad se cuatrapió. Dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ok, yo quiero orar en esta tarde. Dios, gracias, Señor, porque hemos empezado un buen día, hemos tenido una buena sesión, Señor, pero yo sé que hoy, Señor, tú tienes algo más, Padre. Tú tienes algo perfecto, tú tienes algo que tú quieres hablar a nosotros, Señor, y bendice este lugar. Dios, que tu atmósfera, tu Espíritu Santo tome el control de esta sala, de este auditorio, Señor. Y quiero que tú me uses, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, referente a la serie Eventos que Impactaron, hemos estado hablando mucho de cualquier evento, de un milagro especial para ti. Pero en lo personal, esta historia se me hace a mí un poquito complicada. Yo nunca he predicado de esto porque nunca había hallado una buena interpretación, o al menos que esté acorde a la Biblia. No sé si tú lo has leído, porque si tú lees la Biblia o analizas esto, si estás ahí leyendo tu Biblia conforme a esta plática, te vas a dar cuenta que es una historia que no es muy común. Ok, los discípulos habían visto a lo mejor ya ver milagros suceder, paralíticos, sordos, ciegos, y Dios había empezado su ministerio, pero este milagro no tiene que ver con la gente, tiene que ver con Jesús mismo. Es decir, los discípulos se van a orar al monte, Jesús va delante de ellos y se están quedando dormidos, y de repente ellos como que medio despiertan y empiezan a ver a dos personas más al lado de Jesús. ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación así? Imagínate, estás ahí, no sé, ya está medianoche, no ves nada, y de repente aparecen dos personajes. Traté de ver algunos videos para ver, no sé qué había en internet acerca de esto, y de repente me salieron dos fantasmas ahí con Jesús, y yo me pongo a pensar ese día, ¿qué hubiera hecho yo si estuviera ahí? De por sí soy bien miedoso, no me imagino. Pero esto tenía que ver con algo que se tenía que cumplir, y le llaman a la historia la transfiguración de Cristo. ¿Qué quiere decir transfiguración? Yo creo que tú conoces una palabra que es metamorfo o metamorfosis. Literalmente Jesús está haciendo una transformación. No es una película, no es algo que no está en la Biblia, no. Si la Biblia dice Jesús se transformó, y de aún de repente estar platicando, dice que sus ropas empezaron a ser blancas, tan blancas que no hay ninguna lavandería en la tierra, ni arel con blanqueador, ni cloro, no, nada de eso. Dice que era tan resplandeciente, y la palabra resplandeciente o resplandor tiene que ver con gloria. No gloria la hermana Gloria, no, la gloria de Dios. De hecho, la palabra gloria en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento se le atribuía a Dios. Esa palabra le pertenecía a Dios. Hey, la gloria de Dios. Alguna vez yo canté mucho esto. Hey, queremos tu gloria, Señor. Alguien le ha dicho a Dios, yo quiero tu gloria, yo necesito tu gloria. Y bueno, yo en lo personal, yo recuerdo, Dios, dame más de tu gloria, pero no tenía la idea de que era la gloria de Dios. Alguien empezaba a temblar y sí, dame más de tu gloria. Y me doy cuenta que la gloria de Dios va más allá que eso. La gloria de Dios no es solamente, hey, voy a recibir algo de su espíritu. No, es literalmente Jesús está demostrando y está mostrando su divinidad, no solo su humanidad, sino que Él está manifestándose. Hay algo que entendemos como teofanía, es una manifestación de Cristo. Literalmente Jesús bajó su divinidad. Jesús le mostró su deidad a estos hombres que estaban viendo. Ahora, Elías, Moisés,
¿Por qué estos hombres? ¿Por qué no Abraham, que es el padre de la fe? Por qué no Dios trajo a otra persona? ¿Por qué no David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, a que ellos llamaban amigos? ¿Por qué decidió traer a Elías? Dicen los que saben, al menos más que yo, que cuando Juan estaba escribiendo literalmente acerca de la gloria de Dios, y uno de los libros más teológicos es el libro de Juan. Todas las cartas de Juan y las epístolas de Juan y el evangelio de Juan son los libros donde podemos encontrar cristología y una teología que se asemeja perfectamente a la divinidad de Dios. Es decir, cuando o cuando Juan está hablando acerca de la gloria de Dios en Juan 1:14, ¿se acuerdan la frase que dice y vimos su gloria? Muchas veces yo le he leído, pero no le entendía hasta que yo relacioné estas dos historias donde Juan está diciendo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él estaba hablando de ese día. No es algo que se le ocurrió, sí vi la gloria de Dios. A lo mejor algunos hemos dicho, bueno, he visto la gloria de Dios a través de un milagro, a través de una sanidad. Pero Juan se estaba refiriendo al resplandor de Dios. Juan literalmente estaba refiriéndose a la gloria de Dios. En 2 de Pedro 1:16, por si no me crees, fíjate, esto todavía va más claro. Y Pedro empieza a narrar lo que pasó aquel día. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando Pedro? De ese día. Pedro y Juan están haciendo alusión al día en que vieron la gloria de Dios, vieron el resplandor, vieron a Dios en su divinidad, Dios totalmente hecho hombre, 100% hombre, mostrándoles, hey, yo soy divino, yo vengo del cielo y lo que hay en el cielo no todos lo pueden ver, pero ustedes tienen el privilegio de ver mi gloria, mi resplandor. ¿Alguien recuerda en el Antiguo Testamento a la gloria de Dios que era manifestada solamente en una tienda, en un tabernáculo, donde dice que la nube se ponía en un lugar y que la gloria de Dios descendía? Literalmente tú podías ver la gloria de Dios desde lejos, porque había una columna de fuego que descendía a el templo. Bueno, pero tú dices, bueno, está padre lo de la gloria de Dios, pero enséñame o explícame por qué estas dos personas, por qué Elías, por qué Moisés. Moisés había visto las espaldas de Dios. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento Moisés tuvo miedo de haber siquiera visto las espaldas de Dios. Dijo, y voy a morir porque he visto cara a cara a Dios. Moisés tuvo ese privilegio. Yo creo que Dios no es porque por casualidad dijo, voy a traer a Moisés. No, cuando la Biblia dice, y creo que tú lo has leído, cuando la Biblia habla acerca de la ley y los profetas, ¿sí? En los libros del Nuevo Testamento, Jesús hace alusión a esto. Dice, ustedes obedecieron a la ley y los profetas. No es porque solamente algo se le ocurrió a Jesús. ¿Quién representa la ley? Alguien que diga, ¿sabes qué? Este hombre representa la ley. Si tú le preguntas a un judío acerca de Moisés, de volada lo va a relacionar con la Torá, con el libro de la ley, con los primeros 5 libros. Cuando hablamos acerca de los profetas, es todo lo que Dios habló en ese tiempo para la vida de los judíos y a futuro para nuestras vidas. Cuando Dios o Jesús habla acerca de la ley y los profetas, una se refiere a Moisés y se refiere a Elías. ¿Hasta aquí vamos bien?
porque esto tiene mucho sentido para lo que con lo que vamos a cerrar. Ahora, ¿cuál era el punto de la visita de Elías? Mire, fíjate lo que dice Malaquías 4. El verso 5, he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, Dios les había profetizado a los judíos que antes de que viniera el Mesías, iba a volver Elías. Y tú dices, pero pues tiene sentido porque Elías no murió, porque Elías fue llevado en un carro de fuego, entonces tiene sentido. Pero Moisés, me vas a decir, pero es que el cuerpo de Moisés no lo encontraron. Pero ¿quién te garantiza que no murió? Hebreos dice que está escrito para los que mueran una sola vez, dice después de esto el juicio. Entonces Moisés había muerto. Algunos dicen que no encontraron su cuerpo porque el pueblo judío era tan idólatra, como te acuerdas cuando el becerro de oro, ¿no? Que Moisés estaba arriba con Dios, y cuando él regresó vieron a un becerro de oro. El pueblo de Israel estaba adorando a dioses ajenos. Y un escritor me encanta que dice esto: si el pueblo de Dios hubiera encontrado el cuerpo de Moisés, lo hubieran adorado antes de enterrarlo, hubieran hecho una imagen de él, porque la figura de Moisés en el Antiguo Testamento tiene un peso grande. Todo el peso de la ley caía sobre Moisés. Moisés les estaba dando, Dios hablando, esto es lo que tienen que hacer. Ahora imagínate ahí en el monte de la transfiguración, Jesús hablando, tenían una plática. La Biblia dice, bueno, ¿de qué estaban hablando? Dice de su partida. Es interesante porque la palabra partida significa éxodo. Y yo imagino, bueno, imagínate al autor del éxodo en el Antiguo Testamento, al autor de aquel que inició esa caminata por el desierto hacia la libertad. Era el éxodo de Moisés, platicando con aquel que iba a tener un éxodo de la partida de Cristo, ¿sí? Para poder liberar a todo el mundo. ¿Sí me explico? No era una casualidad. Dios estaba manifestando su gloria para demostrar su divinidad. A lo mejor yo he pensado, híjole, yo necesito una experiencia de esas. ¿Cuántos necesitamos una experiencia sobrenatural con Dios? Cuando ya no tienes pilas, ¿verdad? Cuando ya no tienes ganas de ir a la iglesia. Porque en la iglesia, híjole, todo siempre es lo mismo. El segundo servicio casi no hay gente. Qué aburrido. La prédica, la alabanza. Ya. Yo necesito una experiencia fuerte. Yo necesito tu gloria, Dios. Yo necesito que venga tu espíritu y me mueva y me haga llorar. Literalmente Jesús les dijo, no les digan nada. Cuando bajemos de aquí, ustedes no les van a decir nada a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos ya han visto mis milagros, ellos ya han visto que yo les he hablado cosas eternas, cosas del cielo, pero ellos no van a creer. Y es lo que yo me pongo a pensar. A pesar de que veamos algo sobrenatural, a veces decidimos no creer. El problema es que queremos sentir y sentir y sentir y no hacer. ¿Alguien está aquí? Amén, amén. ¿Alguien está aquí? Puede decir amén. Échale ganas, échale ganas. Bueno, ¿de qué hablaron? Acabamos de decir de la partida, del éxodo que Jesús empezaba a tener. Mira, la idea de un Mesías en el Antiguo Testamento no era tan clara. Lo voy a poner de esta manera. Creían los judíos que iba a haber un Mesías, ¿va? Pero no entendían la razón o no entendían el propósito del Mesías. Todos creían, Génesis 3:15, ¿sí? Es la profecía, la primera profecía de Jesús aquí en la tierra. ¿Alguien recuerda? Tú le herirás en la cabeza y él te va a herir en el talón, porque luego se ríen de esa palabra. Hay un amigo que le da risa a esa palabra. Pero no solamente eso, Isaías 53 versículo 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, abolido por nuestra maldad y por nuestros pecados.
O sea, los judíos ya sabían, ya entendían que iba a venir un Mesías. El Salmo 22 es el salmo mesiánico que habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya entendían, ok, va a venir un Mesías. El problema es que los judíos querían un Mesías rico, querían un Mesías que les sacara de la pobreza, querían un Mesías que los hiciera libre de los romanos. Eso era lo que ellos querían o lo que ellos necesitaban. Imagínate la sorpresa cuando Jesús llega en un burro. Imagínate, tú esperas un Mesías que viene con un ejército a salvar a los judíos y de repente en un día de Ramos, ¿no? Llega un Jesús montado en un burro, ¿no? Y no sé si el burro estaba flaquito o no sé cómo estaba, pero era un burro. Y a lo mejor tú dices, bueno, hubiera llegado en un caballo blanco, ¿no? Así con símbolo de fuerza, de poder. Pero no, porque Jesús no venía con ese fin. Jesús venía a los corazones. Jesús venía con el propósito de liberar. Ahora, si no estaba tan clara la venida del Mesías, imagínate todavía pensar que el Mesías iba a ser hijo de Dios. Imagínate, ok, bueno, va a venir un Mesías, lo acepto, los judíos ya lo entienden, están esperando, pero de ahí a que ese judío o esa persona fuera hijo de Dios, era una ofensa para los fariseos, era una ofensa para ellos, de tal manera que terminaron crucificándoles. Ok, está bien, bueno, es hijo de Dios. Ahora, que ese hijo de Dios resulta que es el hijo de Dios y aparte es Dios mismo, entonces ya mi cabeza truena, porque si te das cuenta, les costó mucho trabajo aceptar cómo iba a venir el Mesías cuando, ok, sigue el siguiente nivel, hijo de Dios, pero Dios mismo, en toda su gloria, en todo su esplendor, bajando al mundo, encarnándose en una persona, venir a nacer sin pecado. Esto era incomprendible, esto no lo entendían. Y por eso lo crucificaron, por eso se enojaron cuando Jesús les dice, hey, yo soy Dios mismo. El que me conoce a mí, me conoce al Padre. Y ellos pensaban, nadie puede conocer al Padre porque somos tan indignos de llegar a su presencia. Nadie puede llegar a conocer realmente el Padre. Entonces, ver a estos dos personajes representando la ley y los profetas, verlos en la gloria de Dios, Dios manifestándose no solamente en 100% la humanidad, sino en el 100% divinidad, les estaba abriendo las mentes a estas personas. No quiero o no puedo imaginarme a lo mejor la escena que se sentía. Y ahorita vamos a leer que cuando la gloria de Dios se manifiesta, vale la pena mencionar la nube del Éxodo. Y quiero concentrarme aquí porque es difícil o es imposible estar en la presencia de Dios sin ser afectados de alguna manera. Por eso Moisés tenía miedo. Por eso Moisés tenía miedo de estar cerca de la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés baja del monte, cuando recibe las tablas? ¿Cómo estaba su rostro? Dice que estaba resplandeciente. Yo quiero ver eso. Imagínate ver un rostro así como de película. No puedo imaginarlo. Pero vamos a leer lo que dice en Éxodo 40, en el versículo 34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué curioso, ¿no? O sea, Jesús lo que quiere es acercarnos a su gloria, pero su gloria impide que nosotros entremos. ¿Por qué? Por mi condición humana. Porque la gloria de Dios eterna, la gloria de Dios sin mancha, sin pecado, yo no puedo estar ahí. Hay algo que me está impidiendo. Cuando inauguraron el templo de Salomón, fíjate en Segunda de Reyes, en el capítulo 8, versículo 10, dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer
para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. En otra versión estaba comparando, dice que la nube era tan densa que era imposible caminar a través de la nube. El peso de la gloria de Dios no es cualquier cosa. Por eso cuando yo recordaba, yo cantaba mucho esa canción, Dios, queremos tu gloria, manifiesta tu gloria. Imagínate que Dios se manifieste con su gloria. Es imposible estar dentro con nuestra condición humana. Y la otra es un miedo terrible, el estar cerca de la gloria de Dios. No se puede explicar, pero yo puedo entender a Pedro porque dice Pedro que se puso tan nervioso. Y dice la Biblia que dice, Señor, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hacer una enramada, una para Juan, una para Elías, otra para Moisés y una para ti. Una enramada, o sea, vamos a hacerte un altar, vamos a hacerte una casita. Imagínate diciéndole a Dios esto. O sea, al Dios que dice que no necesita templos para habitar. Te voy a hacer un templo, te voy a hacer una enramada. Él era la enramada, ¿me explico? Dios no necesitaba eso, pero dice la Biblia que Pedro dijo eso porque no sabía qué decir. Literalmente Pedro estaba anonadado, estaba impactado. Literalmente era un evento que le impactó. Y oía de alguien que decía esto: bueno, lo mejor que tú puedes hacer cuando no sabes nada que hacer, pues no hagas nada. ¿Verdad? ¿Alguien ha estado en un lugar donde ha sentido miedo y a lo mejor se te sale algo, reaccionas y dices algo que no debiste haber dicho? Bueno, yo aunque no tenga miedo me pasa regular. Pero has estado o has reaccionado al miedo donde dices cosas que, híjole, son tonterías. Literalmente lo que dice Pedro es una tontería. Pero dice la Biblia, lo excusándolo, Marcos, el que está hablando de esto, está excusando a Pedro de alguna manera. Es que no sabía qué decir, porque tenía miedo de ver a esas personas. Literalmente yo me los imagino así como alguien vio Expedientes X y de esos ovnis, ¿no?, que veías, y de esos no sé, gente de otro mundo llenos de luces. Yo me daba miedo cuando estaba más chico. Yo me imagino esto, o sea, muerto de miedo. Pedro, en su humanidad, viendo la divinidad de Dios, no sabía qué decir, tuvo miedo, quedó prácticamente en shock. Y lo único que dice: Señor, hagamos unas enramadas. Yo creo que si yo hubiera sido Jesús, ay, Pedro, aliviánate. De ahí salió del hebreo, aliviánate, Pedro. Dios y su gloria, Dios siempre está manifestándose para nosotros que vivimos ahora después del velo, después que el velo fue roto, después de que Dios nos dio un acceso a la presencia de Dios. Podemos ver su gloria. Dios nos muestra y nos habla a cada momento. Antes no podías hablar con Dios, literalmente solamente algunos privilegiados tenían acceso a oír la voz de Dios. El pueblo oía el mandamiento de Dios a través de los profetas, a través de la ley. Ellos podían saber qué es lo que Dios quiere. Pero me llama la atención que sigue diciendo, dice que la nube densa, dice que bajó y los cubrió, pero en medio de la nube dice que se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo en el contentamiento. Y añade: a él obedezcan. ¿Recuerdas que la primera vez que aparece esta voz en escena es cuando bautizaron a Jesús, verdad? Que dice: este es mi hijo amado, y el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma, ¿verdad? Este es mi hijo amado, pero ahora está diciendo: en él o a él oíd. Y estaba estudiando un poco la palabra oír aquí en este versículo. Tiene que ver no con escuchar, tiene que ver con obedecer. Y literalmente cuando Dios está hablando en medio de la nube, dice: este es mi hijo amado, a él obedezcan. Y ya cambia la cosa. Porque el libro de Santiago dice que Dios quiere hacedores, no oidores solamente de su palabra.
Es decir, Dios quiere que le obedezcan. Él está hablando todo el tiempo. Mira, Hebreos 1, en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras y en otro tiempo de los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dios está hablando. A ver, voltea con alguien, dile: Dios está hablando. Hermana, Dios te está hablando. No te hagas. Ahora dile: tú también no te hagas, baquetón. Hace unos días, pensando en esta prédica, bueno, yo creo que después se me ocurrió predicar de esto, pero subí algo, y ahí mis 10,000 seguidores empezaron a debatir. No es cierto, 3 personas me comentaron, pero puse esto. Dice: la raíz de nuestros problemas, ojo, mira, no consiste en que no se resuelvan. La raíz de todo es que los queremos resolver a nuestra manera y no a la manera de Dios. Fíjate cómo nosotros empezamos a luchar con algo que no tiene lucha. Es más, Dios ni siquiera va a luchar contigo. No se puede, porque Dios gana todo. Pero Dios nos dice: a ver, este es mi hijo amado. Yo estoy contento, estoy orgulloso de él. A él escuchen, pero obedézcanlo. Y la lucha más grande del hombre es que yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero resolver mi vida a mi manera y no a la manera que Dios te dice que tú lo hagas. Entonces la lucha va a ser consigo mismo, porque yo no le puedo ganar a Dios, porque Dios es perfecto. Y Dios te está diciendo, Dios me dice: hey, ahí está mi hijo, hazle caso. Si tú quieres vivir una vida conforme a su voluntad o a la voluntad de Dios, hazle caso a mi hijo, porque yo estoy contento de él. Y el problema es que yo quiero resolver mis problemas a mi manera, no a la manera de Dios. Pero Dios siempre está hablando y te está diciendo: hey, obedece, obedece y obedece. Proverbios 14:15 dice esto. Dice que el ingenuo cree que todo lo que dicen, o cree todo lo que dicen, y el prudente se fija por dónde va, y el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. De ahí sale la frase: se pasa de confiado. El ingenuo cree todo. Cuando tú no conoces la voz de Dios, o cuando no reaccionas a sus mandamientos, tú te crees todo. Allá está Jesús y allá vas. Hace muchos años estábamos en un servicio, de esos servicios que se ponen acá bien pentecostales, y estábamos adorando por mucho tiempo. Y yo recuerdo que nuestro proyector estaba fallando en ese entonces. No ocupábamos pantallas, ocupaba proyectores, y en mi proyector ya estaba viejito. Y recuerdo que al final del servicio vienen unas hermanitas. Híjole, las amo. Les mando saludos donde quiera que estén. Y me dicen: Toño, acaba de suceder un milagro. Y nosotros, pues en ese entonces ocupamos un programa que se llama Easy Worship. No sé si alguien, los de multimedia, no van a conocer eso, ¿verdad? Usamos Word, híjole, no me acuerdo, pero este programa lo usamos para proyectar. Y teníamos algo de fondo, una imagen de Jesús, de Cristo. O sea, literalmente era Semana Santa y teníamos una imagen de Jesús. ¿Conoces cómo ponen a Jesús, no? Así como yo, pelo largo, así bien guapo. Y estaba una imagen que apenas si se veía, porque el proyector no estaba proyectando muy bien. Y las hermanas decían: es que sucedió un milagro en la alabanza y se hizo un alboroto porque estaba esa imagen. Y yo, en cuanto la vi, dije: hermana, es el proyector que no sirve. O sea, yo siempre tomando rollos, ¿no? O sea, después del alboroto, es el proyector, hermana. Eso no es un milagro. Es que la gloria de Dios descendió. Hermana, la gloria de Dios ahí está, pero eso no es.
A veces queremos atribuir algo a la gloria de Dios cuando no entendemos ni tenemos una relación con lo que nos habla, mucho menos con su manifestación. Si no entendemos su voz, no podemos tener una manifestación como esta, porque Dios se manifiesta a quienes, a los que le aman. Dios se manifiesta a quienes, a sus escogidos, aquellos que le buscan en espíritu y verdad. San Juan 4, 23 y 24 dice: Dios está buscando esos verdaderos adoradores, y no está hablando acerca de la adoración como lo que hacemos. Está hablando a verdaderos hijos, verdaderos amigos, verdaderas personas que tienen un encuentro con Dios, que buscan el encuentro con Dios, y que Dios se manifiesta a sus vidas. Wow. Después de esto me llama la atención que Jesús otra vez, como en algunas de las historias que hemos estado leyendo, Jesús les dice: hey, no quiero que les digan nada a los judíos. Y Ana, la profetisa, si me ayudas por favor. Y es interesante cómo, a ver, ya les expliqué que los judíos batallaban para entender lo del Mesías. Batallaban para entender que era el Hijo de Dios, y batallaban más para estar seguros que ese Mesías era Dios mismo. Ahora, Jesús en Malaquías 4, lo que leímos hace rato, les está diciendo: yo les voy a traer a Elías de nuevo, para que lo que yo voy a hacer se cumpla. Y si tú entiendes esto, Jesús ya les trajo a Elías. O sea, literalmente está Elías y está Moisés. Está el autor de la ley y está el autor de la voz de Dios, que dice que va a traer el corazón, dice que va a acercar el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, va a traer una restauración del pueblo de Israel. Y Pedro le pregunta, o estos discípulos les dicen: bueno, ¿y por qué no les vamos a decir nada a los judíos? ¿Por qué sí? Esta es una pregunta, eso es algo que está en el aire y tú nos estás dando una revelación. ¿Por qué no quieres que digamos nada? Jesús iba a traer a Elías de alguna manera, ahorita te lo voy a explicar. Y Jesús les explicó esto no para la fe de ellos, para nuestra fe. Los judíos ya no habían creído. Los judíos ya no habían creído, ellos ya no iban a creer. Ellos endurecieron su corazón. Por más que vieron, por más de que palparon a Jesús, ellos decidieron no creer. Y Jesús les dijo: ellos ya no tienen remedio, literal. Ellos no van a creer. Y en Marcos 9, en el versículo 11, le dice: y le preguntaron diciendo: ¿y por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito: el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito: de él tierra con maldición. Y yo puse a pensar: bueno, pero esto no está tan claro. Yo entiendo que vino Elías transfigurado, pero ¿de qué manera vino Elías manifestado a los hombres? Porque ellos no lo habían visto. Lo vieron solamente Jacobo, lo vio Pedro y lo vio Juan, pero no lo vieron los demás. Y el libro de Mateo me amplió un poquito más el panorama. En el capítulo 17 y en el versículo 12 dice: mas os digo que Elías ya vino, repitiendo la misma historia, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y yo dije: todo este tiempo para que Mateo me diga que el Elías que iba a venir en Malaquías era Juan el Bautista. Pero comprendí muchas cosas, porque tú te das cuenta que a Elías lo asesinaron, lo decapitaron. A Elías no lo aceptaron porque él venía anunciando, venía preparando la venida del Mesías, aquel que iba a cambiar todos, aquel que iba a restaurar al pueblo de Israel. Y no lo quisieron, lo mataron. Y Jesús les está diciendo: mira, el Elías que vino ya lo asesinaron, hicieron lo que quisieron con él. Y ahora tú quieres que yo vaya y les diga a los judíos que esto ya se cumplió. Esto lo van a hacer cuando
yo haya resucitado. Y entonces se quedaron los discípulos: ¿qué acaso tiene que morir? ¿Por qué te preocupas tanto por morir si ya Elías ya vino? Pero no entendía Juan, no entendía Pedro que aquellas profecías que habían estado en la Biblia era porque era necesario que Él muriera. Y ya voy a terminar con esto. Y si me ayudan todos los músicos y hasta el saxofonista, véngase también. El de las trompetas. Te puedes poner de pie ya para irnos. Yo sé que Dios va a hacer algo antes de. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está aquí en la casa? ¿Alguien necesita la gloria de Dios? Yo quiero terminar con esto y si podemos cerrar en un momento de dedicación a esto, no solamente porque está terminando el servicio, pero me gustaría hacerlo de esta manera. La gloria de Dios es algo más que sentir. La gloria de Dios es algo más, ya lo vimos, es la divinidad de Dios mismo manifestada en carne. Lo que acabamos de ver es literalmente Dios descendiendo del cielo en forma de Él mismo, no en forma de hombre. Y me llama la atención que Pedro, de tanto miedo que tenía, reacciona como tonto, ¿verdad? Literalmente hay una versión que dice así. Y dice la Biblia que reaccionó y le dijo: Dios, ¿y si hacemos una enramada para ti, una enramada para Elías y una para Moisés? ¿Sabes qué pasa regularmente en nuestras vidas cuando hay algo que impacta nuestros corazones como la gloria de Dios? Queremos encapsular el momento. ¿No te ha pasado? Pedro quería encapsular ese momento porque era la gloria de Dios. Hay que aprovechar y hacer un altar. Pero ¿cómo hacerle un altar a aquel que es el altar? ¿Cómo hacer un templo a aquel que es el templo? Y Pedro, sin embargo, quería encapsular ese momento. Y viene a mi mente que a veces nosotros queremos encapsular y hacerle una enramada a aquel tiempo donde la gloria de Dios se manifestó a mi vida. Y yo quiero volver a sentir aquel mismo evento, siendo que Dios tiene algo nuevo para mi vida. Pero yo me quedé en la enramada. Yo me quedé y encapsulé ese momento tan fuerte en mi corazón, que de tal manera que ya no pasa o sucede igual, entonces ya la presencia de Dios no se manifiesta. Por eso hay tanto cristiano frío en la iglesia, tanto cristiano apático en la iglesia, tanto cristiano que no tiene gozo, porque espera lo que sucedió en el 90, porque esperan lo que alguna vez sucedió cuando llegó a los pies de Cristo. No, es que ahí sí tenía mi primer amor. Es que los servicios antes duraban más. Es que antes adorábamos más, antes estábamos más cerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios no se ha ido, la presencia de Dios está en tu corazón. ¿Por qué le echamos la culpa a la enramada? ¿Por qué le echamos la culpa al momento? Es que no le hemos dedicado el momento a Dios. Es que tenemos que encapsular ese momento. Dios no es un Dios de momentos. Para Dios no hay tiempo. Dios es un Dios de realidades. Y si tu realidad es Dios, va a estar contigo siempre. A cada momento de tu vida, a cada momento que tú lo necesites, Dios va a estar ahí. Es más, ni siquiera yo necesito hacer algo para que Dios manifieste su presencia. Por mucho tiempo nos enseñaron, como aquellos profetas, Dios, vamos a adorar a Dios para que descienda la presencia de Dios. ¿No te tocó hacerlo? Voy a hacer más, voy a adorar más para que su presencia baje. Y Dios viéndonos desde un lado, ¿no? Y aquí estoy. Yo no quiero que tú hagas nada. Yo quiero hacer algo contigo. ¿Me explico? O sea, Dios no quiere que te esfuerces como aquellos profetas de Baal que estaban rasgándose y Elías burlándose de ellos, ¿no? ¿Está dormido? Ha de estar en el baño, ¿verdad? Burlándose de ellos. Y esa es la actitud que a veces nosotros tenemos. Voy a hacer algo que impacte a Dios para que su presencia descienda. No necesitas hacer nada. Necesitas disfrutar el amor de Dios. Dejemos de encapsular la gloria de Dios. Eso no se puede hacer. Dios no habita
en ningún templo. Dios no habita en ninguna enramada. Pedro se equivocó. La Biblia dice, Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Andaba medio loco Pedro. Dejemos de actuar como Pedro y hacernos responsables de la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios, yo quiero que tu gloria sea visible en mi vida. Quiero que tu gloria, Señor, tu poder, Señor, no lo quiero desear para hacer algo. No quiero desearlo para lograr algo, Señor. Yo quiero tu gloria para que tú logres lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. Yo quiero que tu gloria me cambie. Quiero que tu gloria me transforme. Quiero que tu gloria, Señor, me lleve a otro nivel de fe. Quiero seguir creyendo de una manera especial, Padre. No quiero ver para creer, Señor. Quiero disfrutar lo que no veo, Señor, para que tú lo sigas haciendo. Quiero disfrutar tu presencia, Padre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Jesús. Hay plenitud